Hermanos, buenas noches. Otro miércoles juntos para compartir experiencias, compartir la palabra de Dios y sobre todo buscamos respuestas a todas esas dudas que diariamente nos consumen. Diariamente buscamos fuerzas para vencer este mundo como hombres de San José. Y gracias a todos los que nos siguen en redes sociales y comparten con nosotros este mensaje de fe. Muchos de ustedes se habrán preguntado el nombre del tema, ¿no? ¿Por qué te lames la herida? No sé si todos lo pudieron ver. ¿Por qué te lames la herida? Hubo un terremoto ahorita. ¿Por qué te lames la herida? Alguien se puede, como es un conversatorio, me gustaría arrancar con una respuesta de ustedes. ¿Qué vino a su cabeza cuando hablamos de por qué te lames la herida? Un poco fuerte, ¿no? La expresión. ¿Alguien puede decirme qué opinó, qué impresión tuvo con el tema? Retrocediendo a volver a hacer lo mismo o estarnos acordando de lo mal que pasó. Cerca. ¿Alguien más? Insisto, es un conversatorio, aquí todos hablamos, aquí todos preguntamos, todos aportamos. Quiero que sepan que los que vinieron el día domingo a la misa de 8 de la noche, y creo que lo repitió el padre Raniero en todas sus misas del día domingo, se leyó el Evangelio de Mateo 18-26, y él habló al final, hizo un resumen importante. Lo tengo grabado por si acaso, no me lo estoy inventando yo. El padre dijo: cuando uno no sabe perdonar y está viviendo en el rencor y en el odio, es como estar lamiéndose la herida siempre. Porque mientras nosotros no sanamos esa herida, seguimos en el mismo error. Y va a ser difícil que nosotros seamos promovidos a otro nivel si no sabemos perdonar. Entonces, para ponernos en la presencia de Dios, queremos que todos pongan atención, los que han podido traer Biblia, nos dice claramente cómo tenemos que comportarnos. Entonces, cuando no sabemos perdonar a nuestro prójimo, sea que éste me haya ofendido, sea que éste me haya insultado, sea que éste me haya quedado debiendo dinero, sea que éste fue el precursor de mi quiebra económica, ¿verdad? Pero uno ve el pasado y comenzamos a lamernos la herida. Ese es el tema de hoy. Porque no vemos la bendición posterior a ese momento feo que hemos pasado. Porque pueden pasar años y Dios nos restituye lo que quizás en su momento alguien nos quitó. O alguien nos hizo cometer un gran error, fue piedra de tropiezo y lamentablemente nadie puede en ese momento medir lo que uno sintió, ¿verdad? Solo Dios sabe lo que uno sintió en ese momento. Pero la prueba, ¿cuál fue? No perseguí a esa persona, me puse a cuenta de Dios, no lo maldije, no le decía el mal, y sin embargo, Dios me restituye en poco tiempo todo. Me salió un buen negocio, comencé a crecer y comienzo a ver un mundo de prosperidad. De repente vemos a este prójimo, que no somos quien para jugar tampoco, pero lo vemos en una reunión de trabajo y comenzamos a decir: qué sinvergüenza este tipo. Pasa por mis narices y encima me saluda. ¿Verdad? Y comenzamos nosotros a maldecir. Hijo de tal por cual, ¿verdad? Comenzamos. Si te acuerdas cuando me hiciste el daño, si te acuerdas cuando me hiciste lo de acá. Entonces yo les pregunto algo, hermanitos queridos. ¿Qué cara tengo yo de dirigirme al Dios creador de este universo cuando Él me ha perdonado todas mis deudas, envió a su Hijo por mí a morir en la cruz? ¿Y quién soy yo para maldecir a esa persona? ¿Quién soy yo para lamerme la herida cada vez que me acuerdo? ¿Cómo pretendo yo seguir pretendiendo con fe, ¿no?, que Dios me promueva, me escuche y yo pueda decir: Dios me escuchó y Dios me cumplió? Porque ese que te estafó, ese que te hizo quedar mal, ese que te puso la piedra para que tropieces, no se olviden, señores, que también es hijo de Dios, ¿no? Estoy asumiendo que es bautizado. Y para Dios toda vida es preciosa. Nosotros no somos quien para decir: este no merece el favor de Dios.
no tiene por qué, no merece mi saludo, no merece mi bendición, es un error, ¿no? Humanamente hablándolo es bien difícil. Y por eso es que el tema fue escogido, porque lo escuché el día domingo, pedí aprobación para hablar del tema, tomándome en cuenta este sermón, y me pareció interesante repetirlo, ¿no? ¿Por qué te lames la herida cuando Dios ya te bendijo, cuando Dios ya te hizo superar toda adversidad, cuando Dios te tiene lleno de salud, cuando Dios te tiene en la palma de su mano, dándote todo, protegiéndote de todo mal? ¿Por qué tenemos que ver atrás? ¿Por qué tenemos que maldecir? ¿Por qué no podemos contenernos? ¿Por qué no podemos en ese momento quizás arrodillarnos y decirle a Dios, dame fuerzas para no maldecir a mi hermano, el que me hizo daño? Es un poco difícil humanamente, y lo digo porque también el Padre dejó claro que es muy difícil que haya una receta para el perdón. Y de hecho Él dijo que no era calificado para decirle a quién cómo perdonar a otra persona. Y definitivamente yo tampoco tengo la receta, porque es un trabajo bastante elaborado, un trabajo que amerita bastante oración, ayuno, sacrificio, silencio, para poder entender qué Dios me quiso decir a través de la ofensa que un hermano, o un prejuicio, o un daño que me ha hecho una tercera persona, ¿verdad? Pero lo importante es tener claro que si no tengo la receta, pero también saber cuáles son las consecuencias de que yo me esté siempre recordando del mal. Las consecuencias de no perdonar. ¿Cuáles son las consecuencias? La falta de paz. Y si yo tengo falta de paz, ¿cómo nosotros pretendemos manejar bien nuestro hogar? Pretendemos manejar bien nuestras finanzas, nuestro negocio, nuestro trabajo, si no tengo paz. Vamos a actuar todos los días con violencia. Vamos a actuar todos los días renegando, maldiciendo, injuriando, calumniando. Vamos a ser el típico católico que más que todo quizás por ignorancia, cuando alguien le hace daño, por donde va hablando mal de esa persona. Y no se olvida que también es hijo de Dios. Yo no soy capaz de librarme de eso. No soy capaz de librarme de esa cosa que me atormenta. No. Porque si bien hago 10 cosas bien y tengo esta que hago mal, hago 9 cosas bien y una mal. Y mucha gente alrededor también tiene otros vicios. Entonces, por ahí uno se puede llevar tranquilidad ahí, pero uno sí es capaz de hacer más de lo que uno es capaz de hacer lo que se proponga. O sea, lo que uno se propone, lo puede lograr. Entonces, creo que a muchas veces nos da miedo porque a nuestro alrededor hay mucha gente que no quiere, que está tan lejos de Dios que ser cercano a Dios se vuelve como algo raro, algo que no todo el mundo lo hace. Y por ejemplo, por aquí venimos al grupo, pero ya vengo, me escucho y me voy y sigo con mi vida. Pero en verdad tener una transformación y transmitir el mensaje y querer hacer un cambio, o sea, eso se necesita mucha valentía como para poder decidirse, salirse del status quo de la sociedad y ser un líder positivo. Pasado y que nosotros todos los días vivimos en deuda con Dios. Cada uno de nosotros vivimos en deuda con Dios. Los que son hijos, padres, nietos, tener la bendición de despertar, ver a sus hijos, a su madre, a su esposa, a su padre, a todos nuestros seres queridos, a tener un trabajo, tener cómo movernos, ya es una oportunidad que Dios nos da para salir adelante. Y a pesar de eso, nosotros fallamos. Fallamos porque nos dejamos, no tenemos la fuerza de voluntad, no tenemos la capacidad de decirle no a las tentaciones. Porque
en lo personal, una vez me puse a analizar y dije, bueno, no soy una mala persona, no tengo enemigos, pero sin embargo siempre aparecían problemas, siempre en vez de avanzar, siempre veía que se me complicaban, siempre se me parecían problemas que interrumpían mi desarrollo personal, económico, y era porque siempre volvía a lamerme las heridas, volvía a caer en el error de que Dios me daba nuevamente la oportunidad de salir y sin embargo volvía. Conocer que Dios te da la capacidad y la oportunidad de que no vuelvas a lamerte las heridas, eso es un proceso que cuesta mucho. O sea, no es un proceso que las personas lo pueden comprender simplemente. Yo creo que Dios, si nos permite que estemos aquí todos nosotros como hombres de San José en este grupo, es porque ya estamos en ese paso, estamos en ese camino donde ya podemos entender cuáles son nuestros errores, a quién debemos perdonar nuestras deudas, a quién debemos dar amor, a quién debemos brindarle nuestro cariño, a quién debemos brindarle nuestro perdón. Yo creo que un gran paso en toda esta transformación fue entender que tenía que rezar por las personas que me desean el mal, por las personas que quieren siempre tener problemas, personas que no tienen un buen corazón, pedirles para que Dios ilumine sus mentes, su corazón, por aquellas personas que tienen odio. O sea, siempre trabajar con el amor, con el corazón, hizo que pueda tomar conciencia de lo que es el perdón. El momento que uno siente eso, como Dios me dio la gracia de sentirlo, de perdonar con corazón, perdonar con el alma, en ese momento sentí que perdí también el interés por las cosas materiales de este mundo. Sentí que las preocupaciones, si lo tengo a Dios en mi corazón, las preocupaciones ya no van a ser constantes, las preocupaciones son pasajeras, porque realmente en ese momento, justamente estábamos hablando, yo creo que pasé algo en el grupo de hombres de San José, vamos a ser más tentados por todos los demonios que puedan haber aquí, ¿no? Vamos a ser tentados constantemente para que perdamos esa paz, vamos a ser constantemente atormentados para que esa felicidad nos dure muy poco tiempo. Pero nosotros estamos con la capacidad y estamos formados y tenemos el conocimiento para no dejarnos vencer. Aquí con nosotros para ayudarnos a ser esos hombres, esos guerreros, esos luchadores que Jesús necesita, que el reino celestial necesita aquí en la tierra. Eso. Fuertes, y las dijo Jesús, no las dije yo. Desde el capítulo 18, ¿no? Cuando ya supimos que el rey se enteró que este deudor de él no le perdonó la deuda a otro, que le debía mucho menos de lo que éste le debía al rey, dice así, desde el versículo 32, capítulo 18, versículo 32. Entonces el rey en otras palabras es Dios, ¿no? El rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Todos nosotros rogamos a Dios
para que nos perdone esa deuda espiritual. Porque Dios no es deudor de nadie, nosotros sí somos deudores de Él. Y sigue así, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Es una orden. Si el Dios tiene compasión de ti y te llena de paz, bienvenido hermano, bienvenido. Si te llena de paz y te ha escuchado y te cumple, tú tienes la obligación de tener compasión de tu compañero o de tu hermano. Y tanto se enojó el rey, son palabras de Jesús, insisto, tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y aquí yo los dejo también para la reflexión. A veces es impagable la deuda. Y podemos también, yo llego a la conclusión, esta es mía personal. Por eso vemos gente que tiene sufrimientos eternos. Sufrimientos largos, porque no puede pagar la deuda, porque no se arrepintió de corazón, porque muchas veces el perdón es de la boca para afuera, pero por dentro estás maldiciendo. Y no te das cuenta que cuando uno no perdona de verdad, uno por dentro es devorado por los demonios. Uno siente que algo pasa por dentro de uno, algo que no te deja en paz. Entonces yo creo que Dios lo que te pide, quisiera hacer aquí, como decir, aumentar algo más. Nosotros no solamente somos cuerpo, somos espíritu. Y ese espíritu lo descuidamos totalmente. Y las personas que tienen bendiciones no le dan la oportunidad a Dios que tanto les ha dado para que ellos reciban esa bendición. ¿Y qué es lo que necesitamos? Amor, perdón y oración. Yo creo que esas tres cosas hacen el cambio de una persona. Dice así, ¿no? Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Y Jesús hizo una añadidura a este evangelio. Dice, Jesús añadió, como para cerrarlo con broche de oro. Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Esto es palabra de Jesús, no es mi palabra, no es la palabra de ustedes, es lo que Él dice. Y debemos de tener cuidado, porque aquí cuando nos dejamos llenar o dominar de los espíritus de soberbia, los espíritus de egos, el espíritu de que yo soy más que tú, yo tengo un currículum más que tú, ¿quién eres tú para que me digas lo que yo tengo que hacer? O ¿quién eres tú para corregirme? Tú no sabes a quién Dios puede utilizar para corregirte. Y cuando uno es soberbio y no sabe escuchar, aquí vienen los problemas. La falta de paz. Y la invitación de este evangelio es que todos nosotros tengamos paz eterna. Que la paz nos siga. Que la paz no se vaya a nuestras vidas. Porque sin paz no podemos hacer las cosas bien. En ningún campo de nuestras vidas, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en el trabajo, ni en lo espiritual. Si no hay paz, no hay nada, señores. Si no hay paz, Dios no está contigo. De hecho, cuando vamos a misa, escuchamos en una parte que dice, paz para los hombres que ama el Señor. Y cuando tú tienes paz es porque Dios te está amando. Y tú cuando transgredes, y lo hacemos a propósito, obviamente no esperes recibir a cambio paz, porque ahí inmediatamente los que no quieren la paz de Dios buscan pastillas para dormir, buscan otras cosas. Y ojo, no tengo nada contra los que toman pastillas para dormir, porque muchas veces es medicado, ojo, pero hay gente joven que yo conozco, incluso hasta más joven que yo, que toma pastillas para dormir porque tienen una vida desastrosa. Y sin embargo uno los ve los fines de semana, de fiesta en fiesta, y uno cree, qué chévere esa vida que está llevando, ¿no? Pero todos los que sabemos que eso siempre va a ser temporal. Y me pongo a analizar qué he hecho mal o qué... Me comencé a cuestionar. Comencé a hacer de todo, pero me olvidé de orar.
O sea, me olvidé de pedirle a Dios. O sea, y en ese momento hice mi coronilla de San José, me hice un rosario, ya pensé en el Santísimo, pero fue en cuestión de segundos, volvió la paz, vinieron bendiciones. O sea, el demonio siempre va a estar ahí, molestándonos, quitándonos la paz. Entonces, por más que estemos por más que estemos en el camino correcto, van a venir esas tormentas, esas angustias, eso que nos quita, nos quiere robar la paz. Debemos estar en oración constante. Y estas reuniones semanales son las que nos alimentan el espíritu y nos dan fortaleza para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. Otros comentarios. También es importante que tengamos claro que no podemos caer en el error de que si yo perdono, tengo la obligación de darle una segunda oportunidad a alguien para que sea parte de mi vida. Porque hay personas gente que es mala, lo hace a propósito, te hace daño calculando todo, ¿verdad? Y sin embargo uno cae preso de ese cálculo, de ese plan malvado, ¿no es cierto? Pero la invitación es que nosotros no persigamos a nadie que nos haga daño, no debemos maldecir a nadie que nos haga daño, ¿no es cierto? Pero nosotros no estamos en la obligación de volverle a dar mi confianza. Lo dejo claro porque no quiero malos entendidos, ¿no? Sí, es muy importante eso, porque ese es un don. Cuando uno uno tiene confianza con alguien, no es algo que yo me lo he propuesto. Aquí el mundo, ¿qué dice? Es que no tuve química, de entrada no, como que hay algo que pasa y no fluye, ¿no? El mundo dice no fluye, la amistad no siguió, pero cuando uno siente ese clic, como dicen en el mundo, el clic, conexión, ¿verdad? Uno comienza a fluir y muchas veces uno trata a esa persona como que la ha conocido años, ¿verdad? Y muchas veces uno no sabe dónde viene la flecha, uno no sabe dónde viene el error o qué hice yo algo mal, pero como estamos en la voluntad de Dios, tenemos que reconocer que si alguien a mí me hizo daño, esa es mi prueba, va a ser parte de mi cruz, aunque no me guste cómo piense Dios o cuando no me guste el plan de Dios para mí, esa es mi prueba. Porque si tú en esa mínima prueba o máxima prueba, no sé cuál sea, tú tienes compasión de tu hermano, aunque te cueste decir que es mi hermano, no les estoy diciendo a ustedes, ni Dios te dice aquí tampoco, vuelve a la mitad de tu casa, hazlo parte de tu círculo de confianza, porque obviamente también ya cometeríamos un error ya nosotros, ¿verdad? Ya no nos estamos cuidando. ¿Por qué? Porque ya esa persona, si me vuelve a fallar, ¿tú qué derecho tienes a reclamarle si tú eres el culpable? Esa persona ya te mordió la mano, ya esa persona ya te falló, ya no es digno de tu confianza. Pero el perdón tiene que ser espiritual, el perdón tiene que ser desde adentro. Y eso obviamente conlleva un proceso y como dice nuestro guía espiritual, no hay receta para eso. Eso solo con oración, con gracia de Dios, con sacrificio, podemos alcanzar ese nivel de perdón. Francisco, te iba a decir algo. Ella también dice, aléjate de las malas amistades. Porque hay gente que es mala, uno no se da cuenta hasta que uno se da cuenta. Yo muchas veces he dicho, Dios mío, aléjame de esta persona aquí. Al día siguiente no la veo nunca más. Y en muchas ocasiones. Ahora a mí en la iglesia se siente un señor al lado mío, ¿sí lo has visto? Sí. Ese señor me hace la vida imposible. Que tome la pastilla. Está leyendo el libro, está en plena misa. Está hablando en plena misa. Entonces ya yo mañana me siento en otra banca. No, que no me deja concentrarme en la Santa Misa. Me habla, me inquieta. ¿Qué fue la pastilla? ¿De qué hora la tomo? Entonces, si él se pone ahí, me tengo que cambiar por obligación al otro lado. ¿Pero sí lo perdona? ¿Qué? ¿Sí lo perdona? Sí, claro, yo lo perdono. Yo antes para mí era muy difícil perdonar, bien difícil, hasta que aprendí a perdonar a todo el mundo. Es dificilísimo perdonar, pero no es imposible. Llegado a la parte en que podemos compartir experiencias, porque por eso es un conversatorio. Cuando ya son tipo conferencias es algo un poco más extenso. Lo importante es llevarnos lo mejor de todos nosotros en esta reunión, saber reconocer que
el estilo de vida de un cristiano, así como el mundo tiene sus estilos de vida, ¿verdad? ¿Qué nos caracteriza como cristianos, como católicos, practicantes? Saber tener el perdón en la punta de la lengua, pero al mismo tiempo en el corazón, porque la mente tiene que estar conectada con el corazón. Yo primero tengo que procesar aquí todo lo que me hicieron mal, lo calculo, lo proceso, oro, y cuando eso ya tiene la bendición de Dios, va al corazón automáticamente. Pero si yo aquí estoy fraguando la venganza, ¿verdad? La venganza, la revancha, algún día me desquitaré. Y ¿sabes qué? Estoy viendo, siempre veo el documento, veo el cheque sin fondo, veo esta falsificación de firma, veo siempre esta calumnia. En redes sociales me escribió una mentira y siempre la vivo viendo porque nunca quiero olvidar. La semana pasada yo leí algo de un político conocido en este país que hasta el día de hoy lo siguen con esa campaña, ¿no? Prohibido olvidar. Un católico tiene que saber olvidar. No puede quedarse, porque el prohibido olvidar es para que nosotros sepamos votar bien, que es diferente, para que no votemos siempre por los mentirosos. Pero si yo como católico, como cristiano, me meto en mi mente y me lo grabo en el corazón de que tengo que nunca olvidar y tengo prohibido olvidar para nunca perdonar, estás complicadísimo. Has prendado o hipotecado tu eternidad. Porque el día que Dios te llame a tu presencia, ¿qué vas a hacer? Ya no hay tiempo en ese momento. Y para eso son estas reuniones, para que despertemos. Si tenemos muerto o ese concepto, si alguna vez lo aprendimos y murió, y si no lo sabíamos, este es el momento de que hagamos una reflexión y vayamos a un confesionario, llevemos nuestra santa confesión a Dios para que el sacerdote nos perdone por Dios y poder decir, bueno, comencé dando mis primeros pasos del perdón, porque quizás en una primera confesión no va a ser suficiente, quizás una segunda, una tercera, una cuarta, qué sé yo, hay que practicarlo. A ver, yo creo que también a veces uno en su ignorancia no sabe perdonar, ¿no? Y también a uno, en las experiencias que uno tiene, le resulta más fácil perdonar ciertas situaciones que otras. También nos resulta perdonar tal vez cuando una persona se arrepiente. La persona que me ha hecho un agravio y se arrepiente, tal vez me resulta más fácil perdonarla. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona que me ha hecho un agravio no se arrepiente? Y no solo eso, sino que también se jacta del agravio realizado. Ahí, y cuento esta anécdota, algo que me pasa y que de pronto me pesa, es algo menor, pero me pesa y me cuesta y quiero aprender a perdonar. Entonces de pronto entre las personas que están aquí me pueden brindar un consejo. Tengo un deudor, he tratado de perdonarlo, pero resulta que cada vez que pasa cierto tiempo me topo con un amigo por ahí y me entero que él se jacta de esto, ¿no? De lo que me hizo. Él se jacta y se ríe y cada vez que me entero de esto me resulta un nuevo agravio, ¿no? Ya no estoy, digamos, dolido por el primer agravio, sino ahora porque te jactas, te disfrutas haberme hecho un agravio. Entonces, otra vez nace en mí un nuevo resentimiento. Y a la final siento que nunca perdoné, porque cada vez que me lo recuerdan y sé que él lo está disfrutando, me pesa. Entonces quisiera saber, en estos casos, ¿qué puede hacer uno para perdonar? Te hago una pregunta. ¿Tú buscas siempre saber lo que él dice o te cuentan? No lo busco. Es un mismo círculo de amigos. Entonces, nos reunimos contigo. Ya, y te pregunto, ¿por qué tú permites que te cuente esas cosas? O sea, ¿tienes un morbo de siempre saber? No, para nada. De hecho, prefiero no saber. Cuando me van contando, yo no me cuento. Ya. No, porque me da coraje y no quiero sentir ese coraje. Es que justamente ahí está tu prueba. Tú estás cayendo en ese error de siempre saber y prestas oídos a lo que tú sabes que te está haciendo daño.
porque tu prueba está ahí, no sales de ese, no puedes subir escalón porque tienes esa posición ahí. O sea, no vas a poder nunca perdonar, como dijo el Padre el domingo, no hay receta para perdonar, no la hay, es un proceso, es un ejercicio y con oración, sacrificio lo puedes alcanzar. Nadie está calificado para decirte cómo tienes que hacerlo, pero si tú te prestas siempre a ese dime y direte, dime qué te dijo, nunca vas a salir de ese círculo vicioso. Salvo que tomes una decisión radical y digas, este círculo social no me conviene y busco uno nuevo y se acabó. Yo lo he hecho también. Porque hay gente que realmente en el mundo no nos ayuda a crecer. Hay gente que en el mundo realmente no te ayuda en nada. Son gente que solo vive engañando, mintiendo, vive viviendo la vida ajena, qué haces tú, qué no haces tú. Esa gente no conviene para crecer en ningún aspecto de tu vida, hermano. Pero comienza con la confesión. Anda al confesionario y comienza, pide guía espiritual, apoyo espiritual. Aquí está el Padre, te puedo dar una cita. Un poco me identifico con lo que él acaba de decir, porque ustedes ya saben que yo también viví algo parecido a inicios de este año. Pero lo que encuentro difícil ahí es que, de lo que entendí, y me disculpa si entendí mal, es que es un círculo de amigos de toda la vida. Entonces, si un amigo le está diciendo eso a él y todo, prácticamente, y déjame decírtelo así, es un mal amigo, pero tú tienes a muchos alrededor que de pronto están tal vez de tu parte o tal vez no sabe lo que él está haciendo y te está generando ese daño, pero es difícil también, pienso yo, Arturo, de lo que tú comentaste, decir, sabes que no me conviene este círculo más y voy a tener que cambiarlo porque me están haciendo mal. Yo pienso que tal vez ahí habría que ver a esta persona, si no tiene intenciones de provocarte, de pronto puede ser más amigo que del otro que te hirió, y tal vez la separación debería ser solamente con ese amigo, pero es difícil también cuando él tiene un círculo de amigos, de lo que entiendo, que han sido de toda la vida. Entonces, de pronto es cuestión de marginar a esta persona o de entender si lo está haciendo con sus segundas instancias y todo, pero tampoco puedes decir, voy a cambiar de grupo porque todo el mundo me hace mal aquí, o de pronto... ¿Por qué no? Porque de pronto es solamente la persona que lo está provocando, pues entonces él tiene que identificar si esa persona que le está contando siempre eso y todo está provocándolo y realmente le está haciendo un daño, y de pronto puede ser que sea más amigo del otro, pero el resto de compañeros, digamos, donde él comparte y todo, no los puede tampoco, él no puede decir... Que lo está provocando él, quizás él quiere ver algo feo, quizás quiere provocarlo para que le vaya a pegar, lo vaya a insultar, le reclame y pierda su testimonio, o sea, claro, y pierda... no, perfecto, pero yo voy es que pueden haber 5 personas, pero no por eso él puede descartar a las otras 3 y decir, me tengo que separar de este grupo porque me está sucediendo esto. O sea, yo pienso que por ahí hay que balancear también un poco, porque son los amigos de él de toda la vida, es lo que entiendo, ¿verdad? Entonces hay gente rescatable ahí y todo, y es muy difícil para él decir, ¿sabes qué? Me separo de este grupo porque todo este grupo me está haciendo mal. Porque al final, así como uno podría lanzar agravios con esa persona, es la oportunidad también de dar testimonio de lo que venimos a conversar acá, lo que vamos a misa los domingos, y dar testimonio de lo que es el camino de Dios. Porque finalmente, más allá, si te vas a ese grupo, cuando te vayas a otro grupo, es muy probable que te pase lo mismo. Entonces, a lo mejor la solución no está en los demás, sino en uno, como decía el hermano, es uno seguir el plan de Dios, dar testimonio de Él, y hasta uno crecer, como tú decías, Arturo, pasar al siguiente nivel, uno promoverse espiritualmente a través de esas pruebas, de esas cruces, que son duras de llevar, o sea, porque uno es humano, y más los que estamos en los niveles o en pañales espirituales. Pero creo que ese primer paso de la conciencia, de saber en lo que uno está y al camino al que uno tiene que seguir y el destino al cual llegar, creo que es el primer paso para estas pruebas que paulatinamente se irán poniendo mucho más complicadas, poder irlas superando en el camino, ¿no? Con la gracia de Dios y siempre sabiendo, como decía también el hermano hace un momento, ¿no? Sabiendo de que mientras más uno avanza, así sea un escalón, las pruebas de los demonios van a ser mucho más tentadoras, mucho más fuertes, muchos más, parecerán insuperables, pero ahí es donde uno tiene que sacar la fuerza de lo que uno le pida a Dios, de que le dé a uno esa fortaleza, esa sabiduría, esa humildad de saber que uno no puede solo y dar testimonio de Él, porque al final es eso, ¿no? O sea, justo estaba leyendo el tema de los manifiestos, ¿no? Es básicamente vivir eso, y recién lo ves hoy. Entonces me parece un tema que creo que es aplicable ya en el día a día, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que Dios, la frase de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, es muy clara en estos temas.
Y lo digo porque durante 2 años, como a veces normalmente ocurre en el Ecuador, uno es víctima de persecuciones laborales, personales incluso, y me pasó. Y durante 2 años estuve que, para ser precisos y concisos, tener la cabeza en el piso mientras me la trataban de pisar y resistir. Y todos los días le pedía a Dios fuerza para no claudicar en ese ejercicio de resistir. Cambiaron las cosas, se fueron personas que hacían daño, y yo me propuse a virar la página. Y virar la página es saber perdonar, saber dejar de un lado el rencor que uno puede sentir, porque uno es hombre y a veces se siente humillado y a veces se siente agraviado, pero uno tiene que saber virar la página, porque, como también siempre he dicho, la esencia de uno no puede cambiar por los demás. Si yo soy buena persona, si yo considero que soy noble, que trato de ayudar a todo el mundo, mi corazón no tiene por qué cambiar por lo que otros me hicieron, porque Emilio, Arturo y aquí todos los amigos presentes tienen que conocer la mejor versión de mí, no la peor versión de mí. Y la mejor versión de mí es aquella que mi corazón no se deja inundar por malos pensamientos, no se deja inundar por rencores, porque eso solo me hace daño a mí. Y el tiempo es perfecto, y llegó el momento en que, sin rencor, pero sí con valentía, nos tuvimos que enfrentar en una corte. Y en la corte, valga la redundancia, le di un baile intelectual. No con el ánimo de vengarme, pero sí de poner las cosas en su lugar. Entonces, tal vez en algún momento él va a necesitar de ti y tú le puedes dar intelectualmente una lección. No necesariamente desde el odio, desde el rencor, sino intelectualmente. Porque creo que no está bien, insisto, guardar un rencor, pero tampoco olvidar a quien nos hizo daño. Pero, para no repetir, como decía Arturo, pero se hizo lo que se tenía que hacer y murió el tema. Es decir, yo te gané intelectualmente. Tú trataste de hacerme daño con odio. Yo te devolví con sabiduría una lección y con amor, porque terminé dándole la mano y diciéndole, aquí se cerró el capítulo y punto. Y yo creo que así es que debemos actuar. Cuando yo hice mi conversión y estaba en el pecado, tenía mucho rencor hacia lo que había pasado con personas que me habían hecho daño, pero hubo una persona muy sabia que me dijo, si tú no has podido perdonar, ¿tú te has perdonado a ti mismo? ¿Te has podido perdonar a ti mismo? Y yo dije, reflexionando, dije, no me he perdonado a mí mismo. ¿Qué hice? Reflexioné, fui al Santísimo y me perdoné a mí mismo. Y ahí logré una paz interna y pude perdonar hacia afuera. Eso lo hice y para mí fue sabio y saludable espiritualmente. Gracias, hermano. Muchas veces nos fallan personas, pero a veces nos falla la familia, que es un tema un poco más delicado. Familia a veces muy querida, pero que uno se entera en un momento dado que ellos obraron contra uno, no de frente, sino por debajo. Y la decisión fue dar paso a un lado y alejarse a fin de poder tener tranquilidad, y efectivamente se logró más tranquilidad. Pero el problema es, y ahí viene la pregunta, que la familia insiste en que uno vuelva, que uno vuelva a acercarse, y sabemos que si nos volvemos a acercar nos van a intentar hacer daño nuevamente. En estos casos, al ser familia, ¿qué es lo recomendable? Para no tampoco quedar, porque a veces invitan a reuniones familiares, preferimos evitar, a veces hay otras reuniones que nos toca estar porque son muy formales, pero si por nosotros fuera, diéramos paso a un costado y viviríamos con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, mucho más tranquilo como efectivamente debemos hacer. Entonces, en este caso los hemos perdonado definitivamente, pero ¿cómo hacer cuando están que insisten en que uno vuelva a unirse a la familia y uno realmente prefiere estar a un lado?
todos los que han vivido un episodio como él. Hermano, todos lo vivimos. Y no hay receta para, como dice el Padre, no hay una receta para eso. Y en lo personal te digo que es duro pasar hasta como hipócrita por buscar el bien mayor que es la paz familiar. Porque realmente uno tiene que vivir como Dios manda. Y si vas a la Biblia, vas al caso de José, que fue echado a un pozo por sus hermanos. Y José los perdonó cuando fueron a Egipto. Creo que muchos hemos visto esa historia. Entonces, pero obviamente él cayó al pozo, fue vendido a unos mercenarios, mercaderes de esclavos, perdón. En Egipto fue promovido, llegó a ser lo que fue, y los hermanos seguían abajo. Entonces uno ve que Dios también promueve, ¿no? Entonces ves en una historia bíblica cómo José les perdonó de corazón. No sé si fueron promovidos por José a algún puesto de confianza, pero no de corazón. Y yo creo que eso es llamado para todos nosotros, ¿no? Perdonar de corazón, lo que hablamos hace un rato. Porque seguimos viviendo eso que me hicieron, aunque no me han pedido perdón, también ponte a pensar que quizás vamos a caer en un pecado de soberbia, ¿no? Porque, no, es que yo te perdono porque tú me tienes que pedir perdón. Habla con Dios en tu interior. Mientras estés en esa reunión, pide fuerza, pide sabiduría, pide gracia para superar lo que te incomoda. Por ellos. También. No hay nada más que es que pedir por su conversión, pedir por esa unión familiar. Uno fue criado en un hogar, no quiere esa unión de ese hogar en retrospectiva si todavía se pudiera rescatar. Pero a veces las cosas no se dan. A veces cada quien forma su vida y la maneja su familia en forma independiente. Y desafortunadamente no todos, a pesar de que claman que cumplen los mismos valores que los demás, muchas veces no los cumplen, ¿sí? Entonces, por un lado dicen una cosa y por el otro lado hacen otra cosa, ¿sí? Y eso precisamente es lo que sucede cuando tú te acercas, te hieren porque no cumplen lo que te dicen, lo que prometieron y lo que tú esperas. Y acá voy a citar a mi ex esposa porque ella tenía una familia más complicada y decía, a veces es mejor no estar de cerca y es de lejos y con un palito, porque te hieren cada vez que tú te acercas, cada vez. Ella se hablaba con la mamá y salía herida, se hablaba con la hermana y salía herida. Entonces, uno tiene, a veces tú dices, sí, un bienestar mayor que es la paz familiar, pero a veces tienes que valorar también tu paz familiar de tu familia, de tu alrededor. Y tú estás luchando por ellos, y ellos están apoyándote, y ellos son incondicionales contigo. Entonces, también tienes que valorar. Uno quisiera el mundo ideal a todos los niveles y en todos los planos, con las familias de uno, los amigos de uno, pero muchas veces no se dan las cosas. Entonces, la única guía es Dios, acogerse a Dios, pedirle a Dios que Dios interceda y que Dios te conceda. No hay más, de ahí para allá, no hay nada más.